Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE versus el Redmi Note 10 5G. Primero me gustaría que apoyes mi contenido con un hermoso like, no te cuesta nada y me ayuda un montón. Entonces comencemos. En el Xiaomi Mi 11 Lite 5G encontramos las siguientes dimensiones: 160.5 x 75.7 x 6.8 milímetros de grosor y un peso de 159 gramos. La botonera de este dispositivo se encuentra distribuida de la siguiente forma. En el lateral derecho está el botón de control de volumen y un poco más abajo el botón de bloqueo encendido, que además funciona como lector de huellas digitales. En la parte superior únicamente tenemos el puerto infrarrojo. En el lateral izquierdo está completamente liso, sin nada relevante. Y por último, en el marco inferior tenemos la bandeja para la tarjeta SIM, el micrófono principal, el puerto USB tipo C y el altavoz. En el Redmi Note 10 5G encontramos las siguientes dimensiones: 161.8 x 75.3 x 8.9 milímetros de grosor y un peso de 190 gramos. La botonera de este dispositivo se encuentra distribuida de la siguiente forma. En el lateral derecho está el botón de control de volumen y un poco más abajo el botón de bloqueo encendido, que a su vez funciona como lector de huellas. En la parte superior tenemos el micrófono de cancelación de ruido, el puerto infrarrojo y el puerto jack de 3.5 milímetros. En el lateral izquierdo únicamente encontramos la bandeja para la tarjeta SIM. Y por último, en el marco inferior tendremos el micrófono principal, el puerto USB tipo C y el altavoz. En cuanto a diseño, vemos diferencias sutiles pero que marcan la parada. Por lo menos en el Mi 11 Lite tenemos que su parte posterior está con una textura lisa brillante que la hace propenso a las manchas con nuestras manos, pero no tan significativamente como otros dispositivos que llevan esos mismos materiales de construcción. Además tiene un diseño plano trasero y un recuadro de cámaras bien conseguido que le da un aspecto de ser un celular premium sin tan siquiera llegar a serlo. Sumado a esto, cuenta con un sensor de huellas digitales en el lateral, al igual que su rival, y en ambos funciona adecuadamente. Por otro lado tenemos que el Redmi Note 10 cuenta con una parte posterior lisa pero no es tan brillante y gracias a los materiales utilizados no es un imán de huellas y tiene un estilo bien diferenciado que le da un aspecto muy llamativo. Pasando a la parte frontal encontramos que los dos dispositivos cuentan con un notch en forma circular que me parece súper positivo y brindan mejor experiencia en visualización. Además tenemos que el Mi 11 Lite presenta unos marcos mejor trabajados y más reducidos, lo cual hace indirectamente que la sensación en mano sea mejor en él, debido también en parte a que cuenta con un peso bastante ligero de 159 gramos frente a los 190 de su rival, pues se siente cómodo, fácil agarre y sobre todo muy intuitivo al momento de usarse. Pero por las cosas mencionadas anteriormente, dejo como ganador al Mi 11 Lite. El Xiaomi Mi 11 Lite 5G cuenta con el procesador Snapdragon 780G octa-core que corre a 2.4 GHz, acompañados con la GPU Adreno 642. El Redmi Note 10 5G cuenta con el procesador MediaTek Dimensity 700 octa-core que corre a 2.2 GHz, acompañados con la GPU Mali G76 MC4. En este aspecto primero quiero que analicemos los resultados obtenidos con la plataforma Antutu, en donde nos arroja una puntuación de 504.277 para el Mi 11 Lite, frente a los 242.815 puntos del Redmi Note 10. En cuanto a rendimiento, si notamos que esa puntuación de hace un momento cumplió su objetivo, pues la diferencia en cuanto a experiencia es abismal, ya que el Mi 11 Lite te permite abrir cualquier tipo de juego con una gran fluidez, sin lag ni mucho menos cierres inesperados o ralentización. Además, la temperatura de la batería se mantiene en los límites normales, dejándote disfrutar de partidas sin ningún inconveniente, cosa que no vemos en el Redmi Note 10, pues si hay lag, las transiciones no son las mejores y hay un aumento de la temperatura muy superior a la de su rival, pero sin ofrecer una experiencia absolutamente mala. No te dejes confundir en esto, pues este equipo también abre todas las aplicaciones que desees, pero sí te presenta lag y problemas de ese tipo. En este apartado gana el Mi 11 Lite.
En el Xiaomi Mi 11 Lite 5G tendremos una batería con una capacidad de 4250 mAh, que viene acompañada con una carga rápida a 33 watts, lo que nos permitió llevar el dispositivo del 0 al 100% en tan solo 1 hora y 10 minutos. Ya en las pruebas de autonomía con brillo y sonido al máximo, el celular nos da una capacidad para unas 13 horas y 39 minutos aproximadamente. En el Redmi Note 10 5G tendremos una batería con una capacidad de 5000 mAh, que viene acompañada con carga rápida a 18 watts, lo que nos permitió llevar el dispositivo del 0 al 100% en tan solo 1 hora y 54 minutos. Ya en las pruebas de autonomía con brillo y sonido al máximo, el celular nos da una capacidad para unas 10 horas aproximadamente. Este apartado es de muchísimas sorpresas, pero iniciemos con las diferencias más obvias que encontramos, en donde el Mi 11 Lite posee una batería con una capacidad inferior de 4250 mAh frente a los 5000 del Redmi Note 10, pero esto se revierte con la potencia de carga que tiene el Mi 11 Lite, con 33 watts, muy superior a lo que tenemos en el rival, que solo se queda con 18 watts, dándonos unos tiempos muy rápidos en el primer equipo, que con tan solo 1 hora y unos minutillos de más ya tienes el 100% de la batería, mientras que el terminal de Redmi se requiere cerca de 2 horas para tener el mismo resultado. En términos de autonomía, sí vemos la gran sorpresa del enfrentamiento, pues lo normal sería que el Redmi Note 10 tenga tiempos muy superiores que su rival, por esa magnífica batería de 5000 mAh, pero eso no es lo que verás, pues el equipo que tiene una autonomía de cerca a las 13 horas y 39 minutos es el Mi 11 Lite, frente a las 10 horas que tiene el Redmi Note 10, y aquí te estarás preguntando, ¿a qué se debe esto? Muy fácil, principalmente porque el Mi 11 Lite posee una pantalla AMOLED que reduce de gran medida el consumo y un procesador que optimiza los tiempos de las aplicaciones en segundo plano, cierra errores inesperados automáticamente, entre muchas otras circunstancias que logran este resultado. Por tal motivo, en batería gana el Mi 11 Lite. El Xiaomi Mi 11 Lite 5G viene con un panel AMOLED de 6.55 pulgadas, con una resolución Full HD Plus de 1080 x 2400 y una densidad de 402 píxeles. Además cuenta con un notch circular en la esquina superior izquierda. El porcentaje de pantalla útil en este dispositivo es del 85%. El Redmi Note 10 5G viene con un panel LCD de 6.5 pulgadas, con una resolución Full HD Plus de 1080 x 2400 y una densidad de 405 píxeles. Además cuenta con un notch circular en la parte superior central. El porcentaje de pantalla útil en este dispositivo es del 83%. En este apartado tenemos dos pantallas con tecnología diferente, por lo menos el Mi 11 Lite se queda con un panel AMOLED frente al LCD que presenta el Redmi Note 10. Aunque los dos celulares cuenten con la misma resolución y calcada densidad de píxeles, entonces la diferencia de estos paneles no estará en estos datos, sino en el tipo de panel. Como dijimos anteriormente, el Mi 11 Lite se queda con una pantalla AMOLED, lo cual trae enormes beneficios como ahorro de batería y una experiencia visual muy llamativa, con colores más vivos, reales, con una saturación de tonos un poquito más elevada, pero que le da ese plus a las imágenes para regalarte un buen contenido y disfrutar de series, películas o incluso videojuegos con la mejor experiencia. Si bien las cosas no son tan malas en el Redmi Note 10, si ponemos las imágenes en una balanza, te das cuenta que gana el Mi 11 Lite, pues lo que vemos en ese panel LCD son unos tonos algo más fríos, la interpretación del color no es la adecuada, pero te brinda buena nitidez y una calidad de igual forma buena, pero por lo mencionado al inicio me voy en este apartado por el Mi 11 Lite. El Xiaomi Mi 11 Lite 5G ha incluido un total de 3 sensores fotográficos traseros con la siguiente configuración: una cámara principal de 64 megapíxeles de apertura focal 1.79, un lente gran angular de 8 megapíxeles y un lente macro de 5. Pasando a la parte frontal tendremos una cámara de 20 megapíxeles con apertura focal 2.24. El Redmi Note 10 5G ha incluido un total de 4 sensores fotográficos traseros con la siguiente configuración: una cámara principal de 48 megapíxeles de apertura focal 1.8, un lente gran angular de 8 megapíxeles, un lente de profundidad de 2 y un lente macro de 2. Pasando a la parte frontal tenemos una cámara de 8 megapíxeles con apertura focal 2.0. Siempre debemos tener en cuenta que cantidad de sensores nunca será igual a mejor calidad, y este es un claro ejemplo de ello, pues el Mi 11 Lite cuenta con 3 sensores principales frente a los 4 del Redmi Note 10, y así de entrada te digo que la calidad de Xiaomi está por encima que la del Redmi.
pues en tomas con buena iluminación, la nitidez, claridad, enfoque, paleta de colores e incluso el rango dinámico es muy superior en el Terminal 11 Lite. Te permite tener esas tomas limpias con buen color y lo más importante, buena claridad, que tal vez estabas esperando y que no tendrás en el Redmi Note 10, que si bien te toma buenas fotos para salir al paso, tiene unos leves problemas de enfoque cuando tienes muchos objetos al frente o incluso un rango dinámico bajo, que hace que esos cielos no se interpreten adecuadamente y no de esas tonalidades azules con blanco características del cielo. Pasando a situaciones de poca iluminación, las cosas se mantienen, es decir, la calidad del Mi 11 Lite sigue estando por encima a la del Redmi Note 10, con imágenes que logran captar más luz del entorno oscuro, con imágenes claras, sin grano y captando buena cantidad de detalle. Todo lo contrario a lo que tenemos en su rival, que sí te presenta poco enfoque y no hay esa nitidez que desearías tener para tu celular personal, motivos por los cuales en cámara gana el Mi 11 Lite. Para el Xiaomi Mi 11 Lite 5G en RAM nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 6 y en la otra 8 GB. En cuanto a su almacenamiento, lo encontraremos en dos versiones, de 128 y 256 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD. Para el Redmi Note 10 5G en RAM nos toparemos con una única versión de 4 GB. En cuanto a su almacenamiento, lo encontraremos en dos versiones distintas, de 64 y 128 GB, que pueden ser ampliadas con memorias SD. En este apartado no hay tampoco la menor duda, el Mi 11 Lite es superior, teniendo mejores versiones de RAM con 6 y 8 GB, y a su vez cuenta con mejores capacidades de almacenamiento con 128 y 256 GB. El Mi 11 Lite le gana al Redmi Note 10 en diseño, procesador, batería, pantalla, cámara, RAM y almacenamiento. Por su parte, el Redmi Note 10 no le gana en ningún aspecto al Mi 11 Lite. De este enfrentamiento solo diré que fue una contundente paliza, pues el Mi 11 Lite se lleva todos los puntos, aunque era algo de esperarse, pero este enfrentamiento me lo pidieron para el canal y de vez en cuando me gusta hacer este tipo de enfrentamientos locos en donde me gusta ver cómo es el comportamiento de cada equipo, así sea muy inferior, para ver si nos llevamos una sorpresa o no. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo, para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.